Bolívar cayó 2-0 contra Ceará en Brasil y quedó prácticamente eliminado de la Copa Sudamericana. Bienvenidos a Fútbol Entre Líneas, hoy analizamos la derrota de Bolívar en manos de Ceará por 2-0 en Brasil. Primero veamos las alineaciones, que fueron estas: Cordano en el arco para Bolívar, Bejarano, Guitián, Quinteros y Roberto Carlos Fernández, Justiniano, Hernán Rodríguez y Villamil en el centro del campo, enganche Saavedra, los delanteros Ramos y Álvaro Rey. Esta fue la disposición de Bolívar. Por el lado de Ceará, Richard, Gabriel Díaz, Mesías, Luis Otavio, Bruno Pacheco, Charles, William, Mendoza, John Steven Mendoza, Vina, el más creativo del equipo, Lima y Felipe Viseu. Bolívar empezó bien el partido, empezó presionando al rival con mucha agresividad, un equipo dinámico, un equipo que anticipaba siempre las segundas jugadas. Hernán Rodríguez muy activo en este inicio del partido, ¿no? Que estaba especialmente activo en la presión, y a partir de eso empezó a hacerse de la posesión de la pelota. ¿Cómo formaba Bolívar cuando tenía la pelota? Evidentemente Justiniano se adelantaba, los centrales también adelantaban, los laterales más altura. Y quienes le daban, aquí a la primera peculiaridad, porque quienes le daban la amplitud, uno por el 11 se ponía a pensar que probablemente serían los laterales, pero si bien los laterales estaban en amplitud, generalmente se los veía un poco retrasados. ¿Quiénes daban la amplitud en el inicio del partido? Los que daban la amplitud eran los interiores, por izquierda Hernán Rodríguez y por derecha el Gabriel Villamil, ¿no? Esta fue la situación básicamente en el inicio del partido, con un Bolívar que se hizo de la posesión de la pelota, un Ceará que no encontraba la forma porque verticalizaba con mucha rapidez y Bolívar ganaba generalmente las segundas jugadas, presionaba bien, entonces al arriesgar la pelota Ceará la perdía. Se vio un Bolívar interesante, pero un problema que tenía era que profundizaba demasiado por dentro, buscaba demasiadas profundizaciones por dentro, y esto hizo que se comprometa muchas veces a los receptores, porque a veces cuando hay pocos espacios por dentro se tienen que hacer pases demasiado fuertes, a media altura inclusive, y esto obviamente compromete el control del compañero que puede estar entre líneas, pero con poco espacio, evidentemente, siempre entre líneas hay poco espacio, y esto hizo que Bolívar carezca de claridad a la hora de generar juego. Otra cuestión que no benefició en ese sentido fue la falta de profundidad por fuera. Esta intención de que los interiores sean los que le den amplitud al equipo, generalmente uno pensaría que era para favorecer los desdoblamientos de los laterales, ¿no? Sin embargo, esto casi no se vio. Me sorprendió bastante porque no se vio que por derecha Diego Bejarano, ya sea por dentro, ¿no? Ya sea haciendo movimientos por dentro o ya sea haciendo desdoblamientos por fuera, acompañe y haga ese 2 contra 1 por la banda. No se vio en ningún momento esto, y por la izquierda tampoco. Vimos muchas veces que Hernán Rodríguez apareció solo prácticamente por el extremo izquierdo, y que Roberto Carlos Fernández había momentos donde sí lo acompañaba, pero había muchos momentos donde no llegaba a la jugada Roberto Fernández. No sé si por indicación del entrenador o por decisión de los jugadores de tal vez prevenir a sus marcas, que eran los extremos rivales, pero lo cierto es que le faltó ese acompañamiento y ese 2 contra 1 por las bandas a Bolívar. A esto se sumó por derecha, por ejemplo, que en el partido contra Wilstermann habíamos visto un partidazo de Álvaro Rey, un muy buen partido de Álvaro Rey, pero no estaba en esta posición. Si bien el sistema se podía haber considerado uno similar, ¿no? Que era con este tridente en el centro del campo, el Justiniano, Hernán, Villamil, que podían ser, que en su momento era Granel, y Saavedra de enganche. Rey había aparecido muy abierto por derecha, ¿no? Entonces esto favoreció sí a las sociedades con Diego Bejarano, y le favoreció a Álvaro Rey para tener situaciones de 1 contra 1 contra el lateral rival, que en ese momento en Wilstermann era Edson Pérez o Moisés Villarroel, y ahí hizo estragos básicamente. En este partido no, en este partido se le dio un rol mucho más interiorizado, un rol mucho más de media punta, de casi centro delantero, ¿no? De segundo delantero, y esto evidentemente no lo favoreció, porque obviamente los espacios no son los mismos por fuera, por banda, que en espacios interiores, y en espacios interiores realmente no pudo trascender. Si bien tuvo algunas buenas apariciones, pero no pudo trascender ni la sombra de lo que había trascendido en el partido contra Wilstermann. A esto le sumamos que, por ejemplo, las veces que Bolívar intentó desbordar por derecha, lo que hizo Álvaro Rey, evidentemente como delantero derecho que era intentar anticipar al primer palo, pero ante el poderío físico de Luis Otavio y de Mesías no anticipaba generalmente al primer palo. Se quedaba viendo cómo lo anticipaban a él,
y cómo el rival podía rechazar este tipo de pelotas. En el segundo palo, mucho más marcado, estaba Leonardo Ramos, y otro factor importante que termina siendo determinante para que no haya podido tener claridad y no haya podido tener presencia en el área Bolívar fue que Leonardo Ramos ya desde el primer tiempo retrocedía demasiado. Retrocedía realmente mucho para asociarse con los compañeros. A momentos se tiraba a banda, hubieron momentos en los que se estorbó con Roberto Carlos Fernández intentando desbordar, intentando profundizar por ese sector, y sin que haya nadie atacando la zona de defensores centrales rivales, porque reitero, Rey evidentemente no es un jugador que te va a dar eso. Entonces todo esto hizo que Bolívar poco a poco pierda profundidad, pierda claridad en su juego, y a partir del minuto 13-14 aproximadamente, Ceará se dio cuenta de que Bolívar le ganaba las segundas pelotas, de que Bolívar lo que buscaba era la posesión, y Ceará empezó a cuidar la pelota, ¿no? Ya no la arriesgaba tanto, sino que principalmente intentaba llevar la pelota de un lado a otro de la cancha con más rapidez, y a partir de eso fue saliendo de su campo. A partir de eso Bolívar fue perdiendo posesión y ganando la Ceará, y poco a poco Ceará se hizo ya más controlador del partido, o al menos tuvo más la posesión. Los comentaristas del partido mencionaban que parecía haber un miedo a perder, pero yo creo que más que miedo a perder es esto, ¿no? Que Ceará se dio cuenta de que cuando arriesgaba mucho la pelota, Bolívar estaba ahí para presionar, ganando las segundas pelotas y teniendo bastante presencia en el medio sector, y es por eso que intentó cuidarla. A partir de esta intención de arriesgar poco, Ceará empezó a tener mucha posesión improductiva. Mediante jugada no le generaba peligro a Bolívar, pero sí mediante balón parado. Es así que en este córner al minuto 20, Vina le entrega el balón a Pacheco, Pacheco le devuelve el balón a Vina, manda al centro al segundo palo, la meten a la olla para el cabezazo de Mesías, y un paradón de Rubén Cordano salva a Bolívar. Pasaron los minutos y el partido no cambió. Un Ceará con mucha posesión improductiva, un Bolívar que le costaba hacerse de la posesión de la pelota, pero que carecía de claridad, porque cuando tenía la pelota no podía profundizar por banda, no aprovechaba los laterales como generalmente lo hace. Álvaro Rey relativamente perdido cuando no tenía espacios y cuando el equipo tenía la posesión de la pelota, por la poca cantidad de espacios que habían en zonas interiores, y un Erwin Saavedra que se lo veía intentando, pero que de todas formas no pudo trascender, precisamente por eso. Saavedra y Rey no pudieron generar demasiado peligro por dentro, porque Rey estaba incómodo y Saavedra no tenía con quién asociarse y tampoco está en su mejor momento. Y entre tanta posesión de Ceará termina llegando esta jugada. Charles le entrega la pelota a Vina, Vina que recibe con mucho espacio a las espaldas de los interiores de Bolívar, decide combinarse con Mendoza, que le devuelve la pared, Vina que va a esa pared, y acá el primer error, ¿no? Los emparejamientos de Bolívar eran Guitián con Felipe Viseu, el centro delantero, y Diego Bejarano, que tendría que estar cubriendo a sus espaldas al que terminaría siendo el autor del gol, que es Lima. Mendoza le devuelve la pared a Vina, y Guitián, en lugar de mantenerse con su marca, termina saliendo a marcar. Ese es el error de Guitián, que deja solo a Felipe Viseu a sus espaldas, y eso compromete a Diego Bejarano, que se siente emparejado con Viseu, y termina liberando a Lima, que está por el extremo izquierdo. El pase de Vina va para él, termina recibiendo, la pelota se desvía en Diego Bejarano, que después de haberle dado mucho espacio a Vina para rematar, termina llegando un poco forzado, la pelota se desvía en él y termina en el gol de la apertura del marcador. Nada que hacer para Rubén Cordano. De esa forma el partido se fue al entretiempo con el 1-0 a favor de Ceará. En el segundo tiempo Nacho González solamente hizo una modificación, que fue poner a Rey más abierto, como lo habíamos visto contra Wilstermann, ¿no? Por el extremo derecho. Y bueno, el segundo tiempo empezó con un Bolívar con absoluta posesión de la pelota, Ceará metido en campo propio cediéndole la posesión a Bolívar. Bolívar con buenas combinaciones, pero con poca profundidad, ¿no? Por los mismos problemas que habíamos visto en el primer tiempo. Por ejemplo, el hecho de que Ramos salía demasiado de posición. Cuando la jugada iba por el sector derecho, evidentemente Rey se metía y Ramos, pero retrocedía demasiado, ¿no? Buscaba en zona de volantes la pelota, y eso hacía que no tenga peso Bolívar en ofensiva. No había dinámica por derecha, ¿no? Cuando la jugada iba por derecha, Rey estaba bien abierto, pero no habían los suficientes desmarques, los suficientes arrastres, ¿no? Ni tampoco rupturas por dentro. Bejarano, como decíamos, que no lo desdoblaba a Rey por fuera, faltaban esas combinaciones. Muy estático el ataque de Bolívar por el sector derecho, y por izquierda también afectó mucho esto de la falta de desdoblamientos, ¿no? Hernán Rodríguez recibió en más de una ocasión la pelota sin que Roberto Carlos llegue para hacerle el desdoblamiento. Habían veces que Roberto Carlos recibía abierto, pero demasiado retrasado, no recibía en profundidad, y tampoco habían acompañamientos para profundizar, sino más como para mantener el juego en zonas en tres cuartos, ¿no?
Entonces Bolívar claramente cae en la posición improductiva que lo venía aquejando desde ya hace varios partidos. Sin embargo, tenía cierta dinámica en su ataque y eso hizo que tenga dos llegadas claras. Una en el minuto 56 con un muy buen pase de Gabriel Villamil para Erwin Saavedra. No se anima nadie a rematar, ni Saavedra ni Hernán Rodríguez, y termina desperdiciándola. Y un minuto después, en el minuto 57, una muy buena individualidad de Erwin Saavedra tras un momento donde sí hubieron unos arrastres que desequilibran al lateral izquierdo y a la defensa en esa zona del Ceará. Terminan un muy buen caño de Erwin Saavedra y la atajada de Richard. Sin embargo, más allá de eso, se encontraba a un Ceará que no estaba del todo cómodo, pero tampoco incómodo, porque Bolívar no le generaba demasiado peligro, y más allá de acciones en jugada, Bolívar no aprovechaba para nada bien desde el primer tiempo ya los balones quietos, ¿no? Los tiros libres, los corners, ejecutando jugadas preparadas que terminaban en nada, ¿no? No le funcionaron las jugadas preparadas, a diferencia, por ejemplo, del Ceará, que en el primer tiempo sí generó una llegada muy clara en base a una jugada preparada de córner. Bolívar ni de córner ni de tiro libre generó peligro mediante estas jugadas preparadas que intentó. En el minuto 69 se ejecutaron dos cambios por equipo. Ingresó en Bolívar Granel por Leonel Justiniano y también ingresó Armando Sadiku por Álvaro Rey. Rey totalmente intrascendente, un cambio me parece justificado, pero el ingreso de Sadiku le dio mucha más estaticidad a la ofensiva de Bolívar, ¿no? Si se esperaba que Ramos tenga presencia en el área, el ingreso de Sadiku lo que hizo más bien fue liberar un poco a Ramos para que tenga que retroceder más a otras zonas con más confianza, muy abierto a veces. Y Sadiku con poca presencia en el área, porque tampoco es un jugador que haga demasiados desmarques, sino es un jugador más posicional. El ingreso de Granel sí le hizo bien al mediocampo de Bolívar, siendo claramente el único jugador que podía competir físicamente con los jugadores brasileños, pero la salida de Justiniano le quitó un poco de versatilidad, un poco de fluidez al juego de Bolívar, y esto tampoco le hizo bien. En Ceará ingresó González por Mendoza y Jael por Felipe Viseu. Como vemos, hombre por hombre, ¿no? Prácticamente para reforzar la banda izquierda en cuanto a la marca, y Jael para reforzar la centrodelantera, en la que Felipe Viseu no había tenido mucha trascendencia. A partir de estos cambios y el efecto que causaron en el juego de Bolívar, Bolívar empezó a caer en demasiadas imprecisiones, empezó a perder balones innecesariamente y empezó a tener desconfianza. Poco a poco Ceará empezó a encontrar aproximaciones al arco de Cordano mediante sus contraataques. En el minuto 77 ingresa Mineiro por Lima en Ceará para reforzar la banda derecha, que es donde a este momento ya Bolívar venía acentuando demasiado sus ataques. Como no tenía ya un extremo derecho como Álvaro Rey, y además de por sí antes de la salida de Rey no venía teniendo mucha trascendencia Bolívar por ese sector, Bolívar empezó a acentuar mucho los ataques por el sector izquierdo, por donde Ramos retrocedía para buscar juegos, Saavedra se volcaba, Hernán Rodríguez intentaba, pero no encontraban en profundidad a Roberto Carlos Fernández, que era una de las principales armas que había tenido Bolívar en los anteriores partidos. No le generaron las situaciones como para que Roberto Carlos pueda desbordar con la libertad con la que lo había hecho en algunos partidos anteriores, además de que creo que tampoco Roberto Carlos tuvo el atrevimiento como para animarse a hacer los desmarques que el equipo necesitaba en ciertos momentos del partido. Sin embargo, tampoco le quito mérito. Creo que junto con Cordano, Roberto Carlos Fernández fue el mejor jugador de Bolívar por la salida limpia que le dio a la academia, y además en la labor de marca, en la que algún percance tuvo, especialmente en algún desborde en el segundo tiempo, pero después controló muy bien al equipo rival. En el minuto 80 Nacho González mueve el banquillo, ingresan Miranda y John García en sustitución de Hernán Rodríguez y Diego Bejarano, ¿no? Es así que el equipo termina quedando con Erwin Saavedra de lateral derecho, Miranda queda en la posición de Saavedra y John García queda en la posición de Hernán Rodríguez. Cambios cuanto menos llamativos para mí, en primer lugar porque Miranda de enganche básicamente, si bien tuvo más presencia a momentos por el sector izquierdo, pero jugando prácticamente de enganche. Lo vimos mucho en sectores centralizados, con los problemas que ya habíamos mencionado en algún video anterior, que lo voy a dejar en la descripción, el video del análisis del partido de Bolívar contra Wanderers. Los errores de posicionamiento que tiene, de interpretación de dónde posicionarse cuando juega entre líneas. Además que de por sí yo no recuerdo nunca haberlo visto jugar en esta posición, pero bueno, ahí lo puso Nacho. Y John García evidentemente con una labor mucho más ofensiva, no estaba como interior izquierdo, sino más casi como un extremo izquierdo o media punta izquierdo. Pero de todas formas no hubo tiempo de ver el resultado de estos cambios, porque un minuto después del ingreso de Miranda y John García llega esta jugada del penal. Para mí penal sumamente dudoso, yo creo que no fue penal, no veo dónde pudo haber cobrado penal, pero el árbitro termina cobrando penal y Vina termina marcando el gol del 2-0 que sentenciaba el partido. En Ceará hubieron dos cambios, que fueron Sobral por William y Jorginho por Vina. El partido no cambió y terminó con el 2-0 a favor de Ceará. Como vemos, todos los cambios del Ceará fueron hombre por hombre.
Jorginho entró en lugar de Vina, Sobral, como veíamos, en lugar de William. Los extremos fueron cambiados, ambos, el centrodelantero también. Todos fueron cambio por cambio, posición por posición. ¿Por qué? Porque evidentemente Bolívar, desde lo táctico, en ningún momento estuvo cerca de inquietar por algún sector específico al Ceará, y fue por eso que simplemente lo que hizo el entrenador del equipo brasileño fue reemplazar hombre por hombre para ir reforzando las marcas por las bandas con el ingreso de 2 nuevos extremos, la marca por el medio con el ingreso de Sobral, intentar reforzar la centrodelantera con el ingreso de Jael para ver si podía aprovechar alguna contra, y lo mismo con Jorginho. Bolívar con algunos cambios llamativos, como mencionábamos, con el ingreso de Miranda prácticamente de enganche, el ingreso de Sadiku como centrodelantero en lugar de Álvaro Rey, siendo que Rey había salido porque a Bolívar le faltaba juego por derecha. Intentó acentuar y volcar su ataque por el sector izquierdo, pero no le salió en ningún momento porque Roberto Carlos no se animó. Leonardo Ramos muy lejos del área realmente como para poder trascender marcando goles, que es su principal aporte. Y lo más sorpresivo, la no titularidad de Alex Granel, ¿no? Que cuando entró demostró ser uno de los pocos jugadores en Bolívar que podía competir físicamente con los jugadores brasileños, y que además jugó bien cuando ingresó. Es un buen jugador que probablemente le hubiera dado un toque distinto, por ejemplo, al que en su momento le dio Hernán Rodríguez, que si bien jugó bien los primeros minutos del partido, después se fue apagando. No olvides suscribirte a Fútbol Entre Líneas para recibir más análisis tácticos. Si te gustó el video, compártelo, dale me gusta, compártelo con quienes crees que pueden estar interesados, y de esa forma nos reencontramos en el próximo video.